El animismo es una de las creencias más antiguas que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se basa en una idea tan sencilla como profunda: todo lo que nos rodea está vivo. No solo las personas y los animales, sino también los ríos, las montañas, los árboles e incluso las piedras. Todo posee una fuerza vital, una energía invisible que conecta a cada ser con el universo. En este mundo animado, no hay separación tajante entre los vivos y los muertos, pues se cree que los espíritus de quienes ya partieron siguen formando parte de la existencia, acompañándonos, guiándonos, a veces incluso interactuando con nosotros. El universo se percibe como un entramado espiritual donde lo visible y lo invisible se entrelazan. Se reconoce la presencia de muchos dioses y espíritus, aunque en algunas versiones más modernas del animismo también se contempla la idea de un Dios único, distante, quizás inaccesible, pero presente. Esta espiritualidad no tiene un fundador ni un texto sagrado que lo regule, lo cual la diferencia de las religiones proféticas como el cristianismo, el islam o el judaísmo. Es más bien una forma de sentir el mundo, de estar en él, que ha existido desde los albores de la conciencia humana. El antiguo Egipto, por ejemplo, construyó su cosmovisión religiosa sobre estos cimientos animistas. Dentro de esta forma de entender la vida, se asume que la existencia no termina con la muerte. El alma sigue su camino, quizá transformándose, tal vez regresando o simplemente viajando por otros planos. Además, se cree que es posible comunicarse directamente con los espíritus, con la naturaleza, y que ciertas personas tienen un don especial para actuar como mediadores entre ambos mundos. Chamanes, médiums, curanderos, sabios o brujos, todos ellos cumplen un rol sagrado y fundamental. En el animismo, los límites se diluyen. El individuo no está separado de la comunidad, ni el pasado está completamente desligado del presente o del futuro. Las cosas no son solo lo que aparentan, un objeto puede ser símbolo, el tiempo puede ramificarse en múltiples sentidos, y lo que creemos real puede ser solo una cara de una realidad más amplia. Todo está impregnado de energía, y esa energía influye en nosotros, aunque cada quien conserva siempre la libertad de decidir qué aceptar y cómo actuar. Las plantas y sustancias naturales son más que medicina, son maestras, guías, aliadas en la sanación del cuerpo y del alma. El respeto profundo por todo lo que existe, la humildad para aprender del entorno, el deseo de compartir saberes y de comprender al otro, son valores esenciales en esta forma de ver el mundo. El animismo no impone una verdad cerrada. Más bien, invita a abrirse a nuevas ideas, a escuchar lo que la tierra, los sueños y los ancestros tienen que decirnos. Nos recuerda que formamos parte de algo mucho más grande, que estamos conectados, que todo vibra con una misma energía. Vivir desde esta perspectiva es caminar con respeto, con conciencia, y con la certeza de que el universo, en toda su inmensidad, también nos escucha. Dentro del animismo, la muerte no marca un final, sino más bien una transición hacia otra forma de existencia. La mayoría de las culturas que comparten esta visión del mundo creen que el alma no se apaga cuando el cuerpo deja de respirar. Al contrario, continúa su camino hacia un lugar más amable, un mundo donde hay abundancia, alegría, cosechas eternas y juegos sin fin. Es un descanso merecido después del viaje terrenal. Sin embargo, no todos ven este tránsito del alma de la misma forma. Algunos pueblos, como los navajo de América del Norte, sostienen que el alma permanece entre nosotros, pero no siempre como una presencia benigna. A veces se convierte en fantasma, inquieto y hasta malicioso. Por eso, otras culturas han intentado conciliar ambas ideas, imaginando un alma que, al morir el cuerpo, debe escapar de este mundo sin perderse en el trayecto. Si no lo logra, queda atrapada, y su espíritu errante se convierte en un fantasma que vaga por años, buscando algo que quizás nunca llegue a encontrar. Para evitar ese destino, muchas comunidades consideran esencial realizar rituales de despedida, funerales que no son solo una ceremonia para los vivos, sino un acto de guía y protección para el alma del que parte. Los rezos, las ofrendas, las lágrimas compartidas, e incluso los cantos, ayudan al alma a encontrar su camino. A veces, esta tarea no recae en la familia o en la comunidad, sino en personas especiales, chamanes, sacerdotes, curanderos.
Se cree que ellos poseen habilidades espirituales que van más allá de lo común, y pueden hablar con los espíritus, calmar sus inquietudes o incluso escoltarlos al otro lado. Algunas costumbres, que a nuestros ojos pueden parecer inquietantes o difíciles de entender, también nacen de esta creencia en la supervivencia del alma. Por ejemplo, en ciertas culturas de América del Sur existió la práctica de reducir las cabezas de los enemigos. Esto respondía a la idea de que, si el alma del vencido no era contenida, podía escapar, reencarnar en una criatura depredadora, y volver para cobrar venganza. Así, atrapar el alma dentro del cráneo era, en su lógica espiritual, una forma de evitar futuros peligros. El vínculo entre el alma y el cuerpo ha sido interpretado de muchas formas. En algunos lugares del mundo, como en la isla de Nías, se cree que no tenemos una sola alma, sino varias. Algunas mueren con el cuerpo, pero otras siguen su camino, una puede habitar la cabeza, otra puede ser un espíritu guardián, otra más puede unirse al aire o quedarse en el pueblo. Entre los Dakoutas, por ejemplo, se cree que 4 almas habitan en cada ser humano, y al morir, cada una toma un rumbo distinto, dependiendo de múltiples factores, como fue la vida de esa persona, su muerte, su entierro, su género, e incluso el respeto con el que fue tratada en sus últimos momentos. De todas estas creencias nace la costumbre, que aún persiste en muchos lugares, de dejar comida, agua, flores, o incluso encender fuego junto a la tumba. Al principio, probablemente eran gestos de cariño o compasión, pero con el tiempo se transformaron en ritos, sacrificios simbólicos u ofrendas para acompañar y reconfortar al alma en su nuevo destino. Y aunque algunas culturas no desarrollaron un culto formal hacia los antepasados, el deseo de asegurar un tránsito pacífico llevó incluso a prácticas extremas, como el sacrificio de animales, esclavos, o la quema de objetos queridos. Todo esto revela una idea muy poderosa: la muerte no es un adiós definitivo. Es una transformación. Pero también un momento de peligro espiritual, porque no todas las almas descansan. Hay quienes mueren de forma violenta o injusta, y según muchas tradiciones, estas almas no encuentran paz fácilmente. Se convierten en espíritus molestos, a veces vengativos. La mujer que muere en el parto, por ejemplo, es temida en ciertas regiones del sudeste asiático como el Pantiana, un espíritu que amenaza a los vivos. Frente a estas fuerzas, las comunidades recurren a rituales mágicos o religiosos para protegerse, para calmar al espíritu o enviarlo a su descanso. En el fondo, todas estas creencias reflejan algo profundamente humano: el deseo de entender la muerte, de honrar a quienes amamos, y de sentir que, incluso cuando ya no están con nosotros físicamente, siguen formando parte de la gran red invisible que une a todos los seres vivos, y también a los que ya no lo están. En muchas culturas animistas, el mundo no se divide como solemos hacerlo hoy entre lo que vive y lo que no. No hay una línea clara que separe lo animado de lo inanimado, lo espiritual de lo material. En su forma de ver la realidad, todo, absolutamente todo, está impregnado de energía vital. Los árboles, sí, pero también las piedras, las montañas, los ríos, los objetos del hogar y hasta las herramientas hechas por manos humanas. Cada cosa puede tener un alma, una chispa invisible que le confiere una presencia espiritual. Nombres como prana en la India, Numa en Grecia o y en China dan cuenta de esta energía sutil que circula entre y a través de todos los elementos del universo. En distintas regiones del mundo se encuentran figuras que encarnan el espíritu de la naturaleza. Por ejemplo, en el norte de Europa, en la antigua Grecia y en la antigua China, el agua, con su poder fluido y misterioso, se representaba muchas veces como un caballo o un toro, animales fuertes, poderosos, difíciles de contener, tal como un río desbordado. También hay quienes han imaginado a los ríos y lagos bajo la forma de serpientes gigantes, criaturas mitológicas que se enroscan bajo la superficie, aunque en este caso no se trataría del espíritu mismo del agua, sino más bien de un guardián o un monstruo vinculado a ella. En Japón, esta visión espiritual del mundo cotidiano adopta una forma particularmente encantadora a través de los tsukumogami. Se cree que, cuando un objeto doméstico, una tetera, una lámpara, una sandalia, cumple 100 años, puede cobrar vida. Estos objetos centenarios despiertan y comienzan a habitar el mundo como espíritus con personalidad propia, a menudo traviesos, a veces benévolos.
Esta idea refuerza la noción de que incluso lo fabricado por el ser humano no está exento de alma. En este universo animado, el paso del tiempo y los cambios históricos también han jugado un papel importante. A medida que las religiones evolucionaban, el espíritu inmanente de un río o una montaña podía ser absorbido y reinterpretado como un dios local, adaptándose a la espiritualidad vigente de la época. Esta fusión de creencias, conocida como sincretismo, permitió que las viejas almas del mundo siguieran vivas bajo nuevos nombres. Y si la vigilia era un territorio compartido con todos los seres, el mundo de los sueños también ofrecía una vía para explorar lo invisible. En muchas culturas, soñar no era simplemente una actividad mental, sino un verdadero viaje del alma. Las personas relataban cómo, mientras dormían, su espíritu abandonaba el cuerpo para recorrer tierras lejanas, conversar con seres desconocidos, o revivir encuentros con quienes ya habían muerto. En algunos relatos, no era solo el durmiente quien viajaba, sino también animales o incluso objetos que aparecían con un mensaje o una intención. Las experiencias vívidas, los sueños lúcidos o las alucinaciones seguramente alimentaron esta forma de pensar, reforzando la idea de que había algo dentro de nosotros, una esencia, un alma, capaz de moverse más allá del cuerpo físico. A medida que estas experiencias se repetían generación tras generación, nació la certeza, debía existir una parte del ser humano que sobrevivía a la muerte. Esa parte, a veces pensada como un doble exacto del cuerpo, otras veces como una figura sutil o etérea, aparecía en los sueños de los vivos como una prueba de su existencia continua. Ver a un ser querido fallecido en un sueño no era solo un consuelo, sino una confirmación de que su espíritu aún estaba cerca. Y como en los sueños también aparecían animales, plantas, e incluso objetos inanimados interactuando con el soñador, era lógico pensar que ellos también tenían un alma. Tal vez esta no fue la única vía por la que se llegó a esa conclusión, pero sin duda fue una de las más poderosas. La vida, entonces, no solo habitaba lo que respiraba o caminaba, se escondía en cada rincón del mundo, en cada sombra, en cada susurro del viento. Para el pensamiento animista, el universo entero está vivo, y los sueños son la puerta por la que a veces podemos asomarnos a esa otra dimensión, más profunda, más misteriosa y maravillosamente conectada. Durante los 150.000 años de historia del ser humano moderno, la espiritualidad ha sido una constante compañera. Pero no siempre fue como la conocemos hoy. De hecho, las primeras formas de creencia en dioses, según los expertos, no aparecieron hasta hace unos 30.000 años, y eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Solo hace unos 5.000 años comenzamos a ver emerger el monoteísmo, esa idea de que hay un único Dios, omnipotente y omnipresente. Para pensadores como Augusto Comte, este paso no fue repentino, sino el resultado de una evolución espiritual del ser humano. Según él, antes del politeísmo existió el fetichismo, una etapa en la que las personas atribuían poder espiritual a objetos, amuletos y elementos de la naturaleza. Así, el camino desde lo más elemental hasta las grandes religiones monoteístas fue largo y lleno de transformaciones. Aquí es donde entra en juego el animismo, que suele describirse como una de las primeras formas de religiosidad humana. Aunque algunos insisten en que no es exactamente una religión, ya que no siempre implica rituales organizados ni emociones religiosas como las entendemos hoy, el animismo es mucho más que una simple creencia, es una forma de mirar el mundo. Es una filosofía que se entreteje con diversas religiones y culturas, que ofrece una explicación del universo y de sus misterios. Una forma de ver lo invisible, de entender que hay algo más allá de lo físico. El animismo parte de la idea de que todo, personas, animales, plantas, montañas, ríos, incluso objetos cotidianos, tiene alma o espíritu. Esta visión, lejos de quedarse en una noción arcaica, sigue viva en muchas partes del mundo. Y no es solo una creencia aislada, sino una cosmovisión entera que atraviesa mitologías diversas y modos de vida distintos. En muchas culturas, esa relación con los espíritus no es una cuestión marginal, es el centro de su vínculo con la naturaleza, con los ancestros, con lo sagrado. Hay quienes consideran que este modo de ver el mundo también trae consigo una ética, especialmente en términos ecológicos. Si todo tiene espíritu, entonces todo merece respeto. No se trata solo de no dañar,
sino de relacionarse con el entorno con humildad, con gratitud, con la conciencia de que uno no es dueño de la naturaleza, sino parte de ella. Aunque no todos los sistemas animistas tienen normas morales explícitas, esta sensibilidad espiritual hacia lo no humano puede verse como una forma de ética en sí misma, una forma de coexistencia basada en la armonía y el equilibrio. Hay dos teorías muy conocidas sobre cómo el animismo pudo haber sido la cuna de todas las religiones. La primera, llamada teoría de los fantasmas, fue defendida por Herbert Spencer y Grant Allen, y sostiene que todo comenzó con el culto a los muertos. La idea era que los espíritus de los difuntos seguían presentes y merecían atención, respeto, y hasta cierto temor. La otra teoría es la de Edward Burnett Taylor, uno de los padres de la antropología moderna. Para él, el animismo es la base de toda religión, pero con una diferencia clave: reconocía que muchos de los dioses del politeísmo no eran espíritus humanos, ni muertos ni antepasados, sino entidades naturales con características propias, dioses del sol, de la luna, del fuego, del viento, del océano, del cielo, que nunca fueron humanos ni murieron. Algunos sí pueden haberse asociado con figuras ancestrales o espíritus, pero no todos. De hecho, en lugares como Australia, muchas comunidades indígenas ni siquiera practicaban el culto a los antepasados. Sus dioses no eran fantasmas glorificados, sino más bien figuras poderosas, chamanes legendarios, magos que nunca murieron, seres excepcionales que siempre estuvieron ahí. Esta visión nos recuerda que el animismo, lejos de ser un solo conjunto de creencias, abarca una enorme diversidad de formas de entender lo espiritual. En muchas culturas que comparten una visión animista del mundo, el ser humano no ocupa un lugar de superioridad frente a las demás formas de vida. Al contrario, se le considera un ser más dentro del entramado de la existencia, al mismo nivel que los animales, las plantas e incluso los ríos, los vientos o las montañas. Todo en el universo está vivo, consciente de algún modo, y merece el mismo respeto. Esta perspectiva nos invita a dejar de vernos como dueños del planeta y empezar a reconocernos como parte de una comunidad mucho más amplia, donde cada elemento tiene su espíritu, su voz, su historia. Dentro de este universo lleno de vida, los chamanes ocupan un rol especial. Son figuras que han existido, y existen aún, en muchísimas culturas del mundo. Se los considera como los puentes entre nuestro mundo visible y los planos invisibles donde habitan los espíritus, tanto los benévolos como los que pueden traer desequilibrio. Los chamanes no solo hablan con estos mundos, entran en ellos, generalmente a través de rituales y estados de trance profundo. Desde allí, buscan sanar, guiar, comprender y devolver el equilibrio donde éste se ha perdido. El reconocido historiador de religiones Mircea Eliade definió el chamanismo como la práctica en la que el chamán actúa como mensajero entre los humanos y los espíritus. Según esta visión, muchas enfermedades son más que un problema físico, son señales de que algo se ha roto en el alma. Y el trabajo del chamán es precisamente ese: reparar el alma para que, una vez sanada, también el cuerpo y el espíritu puedan volver a estar en armonía. Pero no todos coinciden en ver al chamán únicamente como alguien que se mueve entre mundos místicos. El filósofo y ecologista David E. Ibram, por ejemplo, ofrece una mirada diferente, más cercana a la tierra. Tras pasar años investigando en Indonesia, Nepal y América, Ibram propone que el verdadero rol del chamán es el de mediador entre su comunidad humana y el vasto mundo natural que la rodea. En este sentido, el chamán no solo habla con los espíritus invisibles, sino con aquellos que tienen forma de árbol, de ave, de montaña o de corriente de agua. El chamán escucha lo que la tierra necesita, lo que los animales susurran, lo que el viento cuenta. Su tarea es mantener la reciprocidad entre todos los seres vivos, asegurarse de que la comunidad no rompa el equilibrio con el entorno que le da vida. La sanación, entonces, no es solo curar a una persona, sino restaurar un vínculo roto con el entorno. Es reconectar con el todo, con lo vivo, con aquello que hemos olvidado mirar. Ahora bien, es importante no confundir el animismo con el panteísmo. Aunque pueden parecer similares, ambos reconocen una dimensión espiritual en todo lo que existe, su enfoque es distinto. El panteísmo sostiene que todo lo que existe forma parte de una única esencia divina. Todo está unido, todo es uno. En cambio,
el animismo celebra la diversidad espiritual. Cada ser, cada objeto, cada rincón del mundo tiene su propia alma, única e irrepetible. Así, mientras el panteísmo unifica, el animismo distingue. Para un animista, un río no es solo una expresión de una divinidad universal, sino un ser con carácter propio, con su alma particular, con quien se puede hablar, negociar o simplemente contemplar. El término, animismo, no ha sido exclusivo del estudio de religiones tradicionales o creencias indígenas, sino que ha sido aplicado a lo largo de la historia a una gran variedad de sistemas filosóficos. Por ejemplo, algunos han usado esta palabra para describir la visión de Aristóteles sobre la relación entre el cuerpo y el alma, una idea que también fue compartida por los estoicos y los escolásticos en épocas posteriores. Incluso la monadología de Leibniz, con su concepción de que el universo está formado por mónadas, entidades indivisibles y espirituales, ha sido considerada animista en cierto modo. Otro enfoque muy distinto, pero igualmente etiquetado como animista, es el vitalismo. Esta corriente, especialmente asociada con el médico y químico Georges de Staël, y más tarde revitalizada por F. Gouy en el siglo XIX, sostiene que la vida y la mente no son simples productos de reacciones químicas o procesos físicos. Más bien, serían principios rectores, fuerzas vitales que guían la evolución y el crecimiento del mundo orgánico. Según esta idea, habría una especie de impulso espiritual que dirige la energía del universo, sin alterarla, pero dándole propósito y dirección. Y aún más lejos en la escala de ideas, se encuentra otra interpretación animista completamente distinta, la creencia en un alma del mundo. Esta visión fue sostenida por filósofos como Platón, Schelling y los actuales partidarios de la teoría de Gaia, que postula que la Tierra misma es un ser vivo, con conciencia propia, y que todos los elementos que la componen, desde los océanos hasta los organismos microscópicos, participan de su equilibrio vital. Uno de los primeros en analizar el animismo desde una mirada antropológica fue Edward Burnett Taylor, quien propuso que esta era la forma más antigua de religión. Según Taylor, las sociedades primitivas habrían desarrollado creencias animistas como una manera de explicar el mundo que los rodeaba, el porqué de las enfermedades, de los sueños, de la muerte o de los fenómenos naturales. Así, para él, el animismo no era tanto una religión como una forma temprana de filosofía natural, una especie de ciencia intuitiva que buscaba darle sentido a lo desconocido. En su obra Primitive Culture, 1871, esta teoría fue vista como revolucionaria, ya que desafiaba directamente la idea de que las religiones no occidentales carecían de lógica o estructura. Surgieron varias críticas a su planteamiento. Otros antropólogos como Robert Merat o Émile Durkheim argumentaron que la religión no surgía únicamente para explicar fenómenos, sino también para cumplir funciones emocionales y sociales, como reforzar los lazos de grupo, brindar consuelo o dar sentido a la experiencia colectiva. Se cuestionó la idea de Taylor de que todas las religiones animistas compartían una misma raíz, cuando en realidad las creencias de los pueblos son tan diversas como sus culturas. Y, sobre todo, se le criticó por su enfoque etnocéntrico, al ver la religión como una evolución desde la ignorancia hacia la ciencia, modelo típico del pensamiento occidental del siglo XIX, estaba imponiendo su visión del mundo sobre culturas muy diferentes, sin tener en cuenta sus propios contextos. Algunos elementos de la teoría de Taylor siguen siendo interesantes. Él, junto con pensadores como Herbert Spencer o Andrew Lang, intentó explicar cómo surgió la idea del alma o del espíritu en los inicios de la humanidad. Imaginaban que los primeros humanos se enfrentaban con fenómenos que les resultaban profundamente misteriosos: los sueños, los desmayos, la enfermedad, la muerte, los ecos, las sombras, los reflejos, o incluso las visiones o alucinaciones. Desde una perspectiva animista, todos estos fenómenos podrían haber sido interpretados como señales de que existía algo más allá del cuerpo físico. Así, por ejemplo, si una persona soñaba con un ser querido fallecido, tal vez pensaba que ese ser seguía vivo en otro plano. O si escuchaba un eco en las montañas, podía imaginar que algún espíritu le respondía. Poco a poco, estas experiencias habrían dado forma a un pensamiento más complejo, en el que el mundo estaba lleno de presencias invisibles, fuerzas vitales y almas que habitaban no solo a los seres vivos, sino también a ciertos lugares y objetos.
Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.